para el equipo de Hero Labs. Fueron encuentros para el equipo de Hero Labs y tuvimos a gente de Corner Shop, una startup que fue comprada recientemente por Uber y está en toda Latinoamérica, es un unicornio de Latinoamérica. Después tuvimos otro unicornio que se llama Notco, que básicamente hacen comida de plantas, ¿verdad? La hamburguesa que comen de Burger King es de Notco. Y bueno, y hacen leche que no es de vaca y así un montón de otras cosas. Después le tuvimos a un software engineer de GitLab y así, mucha gente súper interesante bueno, dijimos, ¿por qué solamente cerrar este evento a la gente del equipo de Giro? Por qué no abrir también a todo el público que quiera escuchar de estas personas que tienen un montón que contar? Entonces, ese es el motivo por el cual ahora estamos haciendo el Giro Talk también abierto, ¿verdad? Antes de comenzar, quería recalcar que todas las preguntas que tengan en mente para Joana le puedan ir anotando en los comentarios. Entonces, al final, ella puede ir respondiendo, ¿verdad? Entonces, no nos encimamos todo para preguntar al final de la charla, ¿verdad? Y ahora sí le vamos a presentar a Joana, que es la que nos va a estar hablando hoy. Joana Lichnichuk. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción de la Politécnica en Ingeniería Informática. Actualmente está dentro de la empresa Contract, o sea, no es una empresa, es una organización, si mal no me equivoco, como Lead Data Standard Specialist. Entonces, bienvenida, Joana. Entonces, te dejo ya para que te presentes y para que puedas comenzar tu charla. La idea de hoy es hablar sobre datos abiertos, datos estructurados. O sea, ya te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Rodri. Muchísimas gracias también a todo Hero Labs por la invitación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes acá y también un gusto de que se haya abierto la charla para que más gente pueda escuchar un poquito más sobre los datos abiertos y los datos abiertos estandarizados y además los datos abiertos estandarizados sobre compras públicas. Así como mencionaba Rodrigo, yo soy ingeniero en informática y actualmente me encuentro trabajando en una ONG internacional que se llama Open Contracting Partnership. Esta es una organización internacional que tiene como misión tratar o contribuir a que las compras públicas alrededor del mundo sean más eficientes y funcionen realmente para todos. Y una de las herramientas que creemos que puede contribuir a que las compras públicas sean más eficientes es a través de la transparencia y por ende a través de la publicación de datos abiertos referentes a las compras públicas. Entonces, uno de los mecanismos que tenemos es la publicación de datos, pero no en cualquier formato, sino en un formato estándar. Entonces, bajo esa premisa, sobre eso es lo que le quería hablar un poquito hoy, sobre, digamos, cuáles son las diferencias que hay cuando uno publica o cuando uno quiere usar datos abiertos en general y qué pasa cuando, además de que los datos sean abiertos, estos datos también estén en un formato estándar. Entonces, con eso voy a compartir mi pantalla. Sería esta. Me dicen por si ahí se ve. Sí, estamos viendo tu navegador De Chrome. de Chrome. Y no está con la pantalla completa, ¿verdad? A ver. No. ¿Y ahí? Ahí se ve en pantalla completa. No se ve las pestañas arriba. Pero si quieres hacer igual así. Ahí está. Acá, esto está bien, ¿verdad? Sí. Sí, no hay problema. Voy a hacerlo así igual. Bueno, entonces, así como les mencionaba, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, esto es lo que ya les estaba mencionando. Entonces, para primero que todos estemos hablando o sabiendo de qué es lo que estamos hablando, primero está bueno definir qué son los datos abiertos, y los datos abiertos básicamente son datos que pueden ser libremente usados, reutilizados y redistribuidos sin ningún costo, ¿verdad? Y libremente. A lo sumo pueden tener algún requisito de atribución o compartir igual, es decir, que tengan cierta licencia. Y esa licencia tiene que ser abierta y tiene que decir que los datos se pueden reutilizar.
Eso es el concepto, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ver algunos datos que se publican y que también en cierta forma son datos abiertos, se da cuenta que en la práctica puede cambiar qué tan fácil son de reutilizar los datos que se están publicando. Entonces, lo que suele pasar en la práctica es que los datos se publican, pero no son tan fácilmente reutilizables y muchas veces no responden a una necesidad real, es decir, se publican ciertos campos de datos, pero sin tener en cuenta si eso realmente va a responder a alguna pregunta útil, si eso le va a servir a alguien o no, esos datos. Entonces, normalmente lo que suele pasar es esto que está acá en este meme, ¿verdad? Que, por ejemplo, en lugar de publicar los datos en un formato que sea más fácil de usar, por ejemplo, en un archivo Excel con una fila por el registro que estamos queriendo publicar, se publica un archivo PDF con todos los datos como imágenes, que, por ejemplo, ¿qué pasa si se publican en ese formato? Por ejemplo, lo que pasa es en algo que se ve acá, que espero que se vea lo suficientemente grande, pero si no, voy a pasar a esta pestañita donde está este archivo, que básicamente es un PDF de la Municipalidad de Asunción, que tiene los datos de las adjudicaciones del año 2021, ¿verdad? Y se publica así en este formato que es en un Excel, por lo menos no es una imagen, es un Excel, acá podemos ver que hay texto. ¿Y qué podemos ver en este Excel? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos ver que hay acá una columna que se llama número de llamado, pero llamativamente esta columna es un numerito que aparentemente es el número de fila, nomás no me está diciendo realmente cuál es el identificador de ese proceso de contratación, porque podemos ver que los números son 1, 2, 3, 4 nomás, entonces ahí no me está diciendo mucho. Después tenemos el nombre del llamado, tenemos las empresas, los nombres de las empresas que fueron invitadas, una cantidad de fechas, las empresas que participaron, las empresas que fueron adjudicadas y por qué monto, ¿verdad? Pero una cosa que a tener en cuenta es que, por ejemplo, y después está el monto total de todo lo que se adjudicó en el año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, yo no quiero ahora hacer el cálculo del total del año, si yo quiero hacer el cálculo del total de adjudicado por empresa adjudicada, por ejemplo. Yo esto así mismo no me sirve y no me es fácil hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque voy a tener que agarrar este archivo, pasar a un formato digamos, más reutilizable, como lo que les mencionaba, un Excel o un CSV, y después modificar esto para que, porque ahora mismo acá, como ven, están como estas celdas combinadas, en donde cada fila a nivel del Excel parece ser el llamado, pero realmente al final hay un montón de filas de nuevo que están solamente mezcladas acá. Entonces, tengo que hacer una serie de muchos pasos para poder realmente reutilizar esta información. Y además el otro punto a mencionar es que las empresas tienen un nombre nomás, no tienen el RUC. Y esto, sabemos que el nombre de la empresa se puede escribir como miles de maneras diferentes. Acá, por ejemplo, MIF, INT, ICOM, REP, SA. Quién sabe el nombre completo que tendrá esa empresa. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, comparar a quién más, a qué otra entidad del Estado le está vendiendo esta empresa, si yo busco por este nombre, probablemente no voy a encontrar. ¿Por qué? Porque puede ser que otra entidad está escribiendo de otro nombre diferente, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que el RUC también se publique. Entonces, este es un ejemplo nada más que reflejan esas cosas que le dije, que si bien esto se puede considerar que es un dato abierto, pero no cumple con que sea realmente fácilmente de reutilizar, después tampoco yo sé qué significa este número de llamado, si es un número de llamado realmente, si este número significa algo para la municipalidad o no. Después, entre las fechas, yo tampoco sé, por ejemplo, qué significa fecha de comparación de qué, de las ofertas será, no puedo estar segura porque no tengo ningún lugar donde me diga qué significa esto. Entonces, como les digo, si bien es un dato abierto que no cumple con lo que realmente es el fin de los datos abiertos. Entonces, ¿en qué nos ayuda que además de publicar datos en formatos abiertos lo hagamos en formatos estandarizados? Es que normalmente si los datos, además de ser abiertos, se publican bajo un estándar, el estándar normalmente establece ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, establece el estándar el formato en el que se debe publicar y normalmente ese formato asegura ya que el formato no sea un archivo PDF, sino que sean en formatos más fácilmente de reutilizar, como los que les mencionaba, archivos CSV o Excel. Después también normalmente los datos estandarizados
se tratan que la información que se publique sea realmente útil y responda, y con la cual se puedan responder muchas preguntas o la mayor cantidad de preguntas posible. Y también si nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a estructurar los datos que vamos a publicar, también podemos hacer ciertas comprobaciones de calidad, podemos asegurarnos que siempre los datos sigan la misma estructura y también lo más importante, que se tenga escrito como un diccionario de los datos que se están publicando y por ende una definición de cada uno de los campos que se publican y que eso es sumamente importante cuando uno quiere usar los datos, ¿verdad? Como el ejemplo que les mencionaba, podemos decir el nombre de la columna es fecha de comparación, pero si yo no sé qué es eso, ¿cómo voy a poder usar esa columna si no sé, si nadie me dice qué es? Entonces, estas son algunas de las cosas que introduce a los datos abiertos en general que estén estandarizados. Entonces, un ejemplo de uno de los estándares de datos que existen es un estándar que se llama el estándar de datos para las contrataciones abiertas, que es OCDS por sus siglas en inglés. Este estándar en particular es sobre datos abiertos, pero enfocado a datos de contrataciones públicas, ¿verdad? ¿Y por qué nos importan los datos de contrataciones públicas? Básicamente porque alrededor del mundo todos los gobiernos gastan alrededor de 13.000 millones de dólares anualmente en contrataciones públicas. Y la cantidad de proveedores que participan a nivel global es también gigantesca. Entonces, básicamente las contrataciones públicas son el mayor mercado mundial que existe. Entonces, ¿qué define este estándar, el OCDS? Pues define qué hay que publicar, cómo hay que publicarlo y en qué formato. Y actualmente este estándar, como se ve acá en el mapita, está siendo utilizado por más de 60 gobiernos de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Si hay más de 60 gobiernos que están publicando la información de contrataciones en el mismo formato, la cantidad de uso que les podemos dar a esos datos es inimaginable. Por ejemplo, se pueden dar en casos de uso como, por ejemplo, que antes de adjudicar, por ejemplo, digamos que acá en Paraguay hacemos una licitación que sea internacional y pueden participar proveedores de otros países también, como cierto proyecto fallido que tuvimos, que no voy a mencionar cuál es, pero empieza en metro y termina en bus. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos corroborar, por ejemplo, antes de adjudicar a una empresa internacional, ¿qué tal le fue, por ejemplo, a esa misma empresa trabajando con gobiernos de otras partes del mundo? Entonces, si todos estamos, si digamos, si hay otros países que también publican su información bajo este estándar, va a ser mucho más fácil comparar, buscar cuáles fueron las adjudicaciones, por ejemplo, de ese proveedor en otras partes del mundo y qué tal le fue antes de querer adjudicar. U otros casos de uso también están relacionados, por ejemplo, durante la pandemia, lo que se hizo muchísimo fue investigar los precios, por ejemplo, de los tapabocas, de las mascarillas, y cómo eso variaba dentro de país a país, y los precios excesivos, después que bajaron más, y cómo se estaba comprando alrededor del mundo. Si todos los datos se publican hablando el mismo lenguaje, ese tipo de análisis es mucho más fácil. Entonces, bueno, ya sabemos que es importante, entonces, pero ahora, como si yo quiero usar los datos, ¿verdad? Es decir, bueno, ya estamos convencidos, es importante que miremos estos datos, quiero empezar a hacer análisis. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme directamente, yo les puedo pasar un link, acá está la información de tal país, acá están sus datos. Y pueden descargar y empezar a mirar. Pero idealmente, antes de asaltar e ir y mirar ya los datos, sería ideal que se pueda leer la documentación del estándar. ¿Para qué? Para entender todos los campos que el estándar pide publicar y también en qué formato están, ¿verdad? Para no asustarnos al mirar los datos que se publican del estándar. Entonces, respondiendo a algunas de las cosas que habíamos visto que idealmente los estándares de datos deberían resolver, es lo que usen un formato realmente fácil de utilizar. En el caso del estándar OCDS, el estándar define o determina que los datos se deben publicar en formato JSON, sí o sí. ¿Y por qué en formato JSON? Porque sabemos que este formato es uno de los, el formato que se utiliza con todas las aplicaciones. Entonces, digamos, ese es el nivel de uso más avanzado que pueden tener los datos, que los datos se utilicen, se consuman a través de aplicaciones web o cualquier tipo de aplicaciones. Y también, pero también recomienda la publicación de los datos en formatos, por ejemplo, CSV o Excel, para poder hacer análisis más estadísticos, por ejemplo. Entonces, soporta en ambos tipos de formatos, ya sean JSON para uso más avanzado y también a través de aplicaciones, o también
mediante archivos CSV y Excel para hacer análisis estadísticos. Entonces ya tenemos resuelto, al menos el estándar ya nos dice, bueno, si vas a publicar tus datos siguiendo este estándar, tenés que publicar en estos formatos. Después, ¿cómo soluciona este estándar el hecho de que lo que se publique tiene que ser algo útil? Bueno, este estándar fue un estándar que no fue inventado de la nada, sino fue realizado en base a una investigación que hizo el Banco Mundial del año 2014, 2015 más o menos, para ver cómo eran las contrataciones públicas alrededor del mundo. Pero no solamente eso, sino ver qué necesitaban los usuarios de datos de contrataciones públicas saber con los datos. Entonces, básicamente se creó el estándar alrededor de 4 casos de usos grandes, que es, el primero es tratar de asegurar el valor por dinero. ¿Qué significa el valor por dinero? Es que se trata de comprar lo mejor al mejor precio. Entonces, por ejemplo, si pensamos que el caso de uso es comprar lo mejor al mejor precio, podemos pensar qué campos de datos necesitamos publicar para poder medir si estamos comprando bien o mal, ¿verdad? Obviamente que para saber si es el mejor precio tenemos que publicar los precios de los ítems que estamos comprando, tenemos que publicar qué ítems estamos comprando y otras cosas, ¿verdad? Entonces se pensó cuál era la necesidad y después cómo impacta eso en los campos que se deben publicar para satisfacer esa necesidad. Después el otro caso de uso también está relacionado a la transparencia y a la disminución, digamos, a la lucha contra la corrupción, en aumentar la competencia para que más proveedores puedan acceder a los datos y puedan competir para que se puedan tener también una mayor variedad de participación y así también de alguna manera tratar de incrementar el valor por dinero, porque si tenemos más ofertas, tenemos más opciones que elegir y entonces puede ser que de esa manera podamos comprar mejor también. Y por último, también en el control de la implementación de los contratos, ¿verdad? Y tratar de que se pueda monitorear si eso que se compró realmente se está implementando o no. Y como les decía, cada uno de estos casos de uso tiene sus campos específicos. El estándar cubre un montón, una cantidad gigante de campos de información que se pueden publicar, es decir, que el estándar recomienda. Obviamente no toda la información, es decir, no todos los países tienen toda la información que el estándar recomienda, pero sí el estándar trata de abarcar la mayor cantidad de campos posible y va desde la planificación del proceso de contratación hasta la implementación de los contratos. Y ahí hay, como les mencionaba, un montón de campos que el estándar sugiere publicar, como esos que les mencionaba, en los montos, los ítems, los proveedores adjudicados, los proveedores que participaron, los montos de las ofertas. Pero también otra cosa importante, que es una de las cosas claves que tiene el estándar, es que también sí o sí, y esto sí es obligatorio en el estándar, es que exista algo que se llama el Open Contracting ID, que sería el identificador del proceso de contratación abierto. Y con este identificador lo que se quiere es que para cada proceso de contratación haya un identificador y con este identificador yo pueda unir todas las diferentes etapas que tiene un proceso de contratación. Y, por ejemplo, si mis datos de mis procesos de contratación están en una sola base de datos, eso es súper sencillo, pero esto o no, también depende de cómo se diseñó la base de datos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto también es útil cuando la información de un proceso de contratación está en diferentes sistemas. Por ejemplo, una parte está, qué sé yo, la parte de los llamados está en un sistema y la parte de los pagos a los contratos está en otro. Entonces, si ambas publicadores usan el mismo número de contrato, el mismo número de proceso para publicar la información, vamos a poder unir y tener la información completa. Es por eso que el estándar recomienda usar este identificador único para los procesos, para también permitir eso, ¿verdad? Que se puedan ir publicando partes de la información desde diferentes sistemas y que después el usuario pueda unir toda la información y tener la vista completa del proceso desde que empieza hasta que termina. Y por último, lo más importante, que es el valor que agrega también el estándar y que está relacionado a que cuando los datos están estandarizados, que sería ideal que estos datos puedan pasar ciertos criterios de calidad que sigan la misma estructura y también la definición de cada uno de esos campos que yo les estoy mencionando que el estándar recomienda publicar. ¿Y cómo hace el OCDS para poder satisfacer esta necesidad? Lo hace a través de la publicación de lo que es realmente el core del estándar, que es un JSON esquema.
Un JSON esquema básicamente es un archivo que sería como un diccionario de datos de lo que se está publicando, que incluye la estructura que va a tener el JSON y la definición de cada uno de los campos que va a tener nuestro JSON, y así también el formato que tiene cada uno de los campos. ¿Y a qué me refiero con formato? Que si ese campo va a ser de texto, si va a ser de fechas, si va a ser de montos. Entonces, eso es lo que define este archivo. Y ya que, gracias a que existe este archivo, se puede automatizar la validación de los datos que se publican. Por ejemplo, si yo tengo un archivo JSON, hay herramientas de validación con el cual yo le puedo decir, este es mi archivo JSON, este es mi esquema. Pues podés comparar y ver si realmente este archivo cumple con lo que dice esto. Y estas herramientas nos dicen, no, no cumple porque este campo que tenía que ser un texto es un número, o viceversa. Este campo que tenía que tener este formato de fecha no lo tiene, o este campo que debería estar en esta ubicación no está. Entonces, con esto es mucho más fácil asegurar que los datos que se están publicando, al menos en estructura, sigan el mismo estándar, ¿verdad? Ahora, el contenido sí es otro tema, es decir, que realmente se esté poniendo el monto correcto o no, o si originalmente alguien cargó un cero de más, eso obviamente se va a ver reflejado acá de igual forma, porque esas son cuestiones de contenido que ya el estándar, es decir, se requiere más revisión manuales para poder determinar si el contenido está bien o no, pero al menos en toda la parte de la estructura de los datos y la definición de qué es cada uno de los campos, el estándar es algo que sí lo establece, entonces hace que sea más fácil usar los datos, porque vamos a saber que siempre, por ejemplo, si hacemos una aplicación que consuma los datos en este formato, sabemos que siempre vamos a recibir en el mismo tipo de datos y siempre un campo X va a estar en la misma ubicación en el JSON que estamos recibiendo como entrada. Entonces, esto es otra de las cosas más útiles que tiene el estándar. Pero bueno, entonces hablamos de este JSON esquema, pero cómo se ve esto en nivel de JSON. Se ve algo así como está acá. No sé si se ve tanto, está un poco chiquito, a ver si puedo pasar a mi pestaña acá, que también lo tengo. A ver, ahí está, acá. Entonces, ¿cómo se ve esto? Voy a cerrar esto porque está mirando. Básicamente se ve de esta manera, y comparando con nuestro PDF que habíamos visto al principio, tiene muchísima más información, pero una cosa que podemos ver también es que todos los keys de nuestro JSON, es decir, las palabritas acá están en inglés, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, veo que dice acá tender, pero ¿qué significa tender, verdad? Entonces, por ejemplo, si busco en el diccionario Google, me voy a Google Translate y pongo tender, lo que significa tierna. Y yo, tierna, ¿qué tiene que ver tierna con un proceso de contratación? Pero acá tenemos que recordarnos que no es en Google Translate que nosotros tenemos que ir a buscar esta respuesta, sino en el JSON esquema, donde sabemos que está definido cada uno de los campos. Entonces, si nos vamos al JSON esquema y buscamos esto que está acá no es el JSON esquema, pero es, digamos, la visualización del esquema, que también en la página de la documentación del estándar está de esta forma más amigable. Entonces, si nos vamos, vemos que en realidad eso significa licitación, no es el significado literal de uno de los significados literales que tiene tender, que es tierno. Entonces, vemos que significa licitación, y también tenemos la definición de qué es una licitación para el estándar. Porque otra cosa importante que particularmente pasa mucho en el idioma español y en Latinoamérica en general, es que tenemos diferentes formas de llamarle a las cosas, ¿verdad? Y lo que pasa mucho en Latinoamérica es que licitación para algunos países es un tipo de proceso de contratación, entonces eso también puede confundir. Pero si tenemos, además de la traducción, también tenemos la definición, entonces ahí podemos ponernos de acuerdo que todos los procesos de contratación se mapean a este objeto que se llama tender. Y dentro de tender va toda la información sobre los procesos, y para cada uno de los campos se define de nuevo qué va en cada uno de esos campos. Entonces, por eso es importante que antes de entrar a mirar los datos, leamos
la documentación del estándar, o mientras estamos viendo los datos tengamos la documentación del estándar al lado para ir resolviendo estas dudas. Después, otras cosas importantes que podemos ver acá en el JSON es que hay, por ejemplo, todavía ciertos campos cuyos valores están todavía en inglés. Por ejemplo, acá vemos que hay un tender, que es un campo status dentro de tender, que es complete. Nosotros en Paraguay no le llamamos complete a los estados de las licitaciones. Por ejemplo, vemos que en realidad se llama adjudicada, pero además el estándar, digamos, además de ciertos campos que pueden ser numéricos o fechas o texto libre, también define otros campos que pueden ser listas cerradas de código. ¿Para qué? Para que también sea más fácil comparar la información entre países. Porque acá en Paraguay le podemos decir que ese estado se llama adjudicado, pero en otro país se le puede decir que está cerrado el proceso. O si está en inglés, ahí sí puede ser awarded, por ejemplo, el nombre del proceso. Entonces, si yo no sé cómo se dice eso en el otro país, voy a tener que aprender primero toda la legislación del país en contrataciones públicas para saber que, si ese proceso ya terminó o no. En cambio, si yo aprendo el estándar y ya puedo usar los datos que publican bajo el estándar de otros países también. Y yo voy a saber que complete es que el proceso de licitación ya está cerrado. Y así para otros campos que tiene también el estándar, que son de listas cerradas, pero básicamente para eso el estándar define, bueno, para ciertos campos que son importantes, vamos a establecer una lista de códigos cerrados, así son más fáciles de comparar también. Después, también otra cosa que podemos ver es que todas las fechas tienen un formato único, y el tipo de fecha también está documentado en el JSON esquema, y básicamente es el formato de fecha, hora y zona horaria. Y vemos que otra de las cosas que establece es que, por ejemplo, todos los montos, además de poner el monto en números, ¿verdad? También hay que poner la moneda. Y esto se vuelve relevante, incluso usando los datos de acá nomás, porque acá en Paraguay a veces se compra en guaraníes, pero hay otras veces que también las licitaciones salen en dólares. Entonces, al momento de hacer comparaciones o hacer sumas, es importante que siempre estemos sumando bajo la misma moneda. Entonces, por eso el estándar también prevé eso y recomienda la publicación del monto, pero con su moneda. Y por último, también recomienda que los datos de las organizaciones relacionadas al proceso de contratación, es decir, las entidades que quieren comprar y los proveedores que están ofertando, se publiquen con su nombre, pero también con su identificador legal, que en el caso de Paraguay para las entidades es el RUC, para los proveedores es el RUC, y para las entidades públicas, en el caso de Paraguay, se está utilizando un código ZIP que le da la NSP a las entidades. Pero, porque es importante que se publiquen con este código y no usar el nombre nada más. Por eso que les mencionaba que si queremos cruzar los datos con otros conjuntos de datos, o si queremos hacer sumas, ese número sabemos que nunca va a cambiar, en cambio el nombre puede ser que sí cambie. Después, acá tampoco sé si se va a ver tanto, pero básicamente en el lado izquierdo están los datos OCDS que son de Paraguay, que es lo que estábamos viendo, y acá al lado están otros de un país X que es escogido entre los 60 y tantos que publican información en el estándar, en este caso es Eslovaquia. Y podemos ver que el formato es exactamente igual, solamente que los datos que están aquí, el de Eslovaquia, están en eslovaco, ahora no están en español, pero como les mencionaba, pero los key pueden ver que sí están los dos en inglés, ¿verdad? Acá dice tender, acá dice ID, tienen todos los mismos campos. Y también lo que sigue siendo igual es, por ejemplo, los campos que son del tipo lista cerrada, ¿verdad? Acá dice Main Procurement Category, que básicamente nos dice la categoría de la licitación, y vemos que acá dice Works, esto está en inglés, esto es un código del estándar, y en el de Paraguay dice Services, significa que esto es un contrato de servicios, y el de Eslovaquia es un contrato de obras. Y también podemos ver que acá, por ejemplo, el monto de este proceso en Eslovaquia está en euros, y en el Paraguay está en guaraníes. Entonces, cuando queremos hacer este tipo de comparaciones y usar datos de varios países diferentes, acá es donde se ve realmente el valor de tener todo esto estandarizado. Pero como pueden ver, la estructura es igual. Significa que si yo, como les decía también, si yo hago una aplicación que esté preparada para recibir este formato, va a poder recibir los datos de Paraguay, y así también de Eslovaquia o de los otros países que publican bajo este estándar. Entonces, para digamos, resumir cuáles son todos los beneficios que nos da el OCDS, pero en general cualquier estándar de datos, es que es más fácil asegurar la calidad de los datos que se están publicando.
que existen herramientas reutilizables y que si yo hago una herramienta, por ejemplo, para hacer mi, no sé, mi trabajo de tesis, o si yo quiero, quiero vender, no sé, inclusive vender la herramienta, porque también es otro de los casos que hay que una empresa privada, por ejemplo, puede hacer una herramienta que soporte el estándar y luego ya vender eso a todos los países que publican sus datos en el estándar. Entonces, ahí también las posibilidades son infinitas, pero básicamente es que existen muchas herramientas que son reutilizables. Como les mencionaba, es un estándar internacional y también algo importante que mencionar es que el estándar en sí es abierto, es decir, además de ser un estándar sobre datos abiertos, el estándar en sí también es abierto, que significa que el código del estándar, el JSON esquema y toda la documentación está en GitHub y uno puede crear issues ahí y decir, saben que yo quiero publicar esta información, pero no encuentro ningún campo en el estándar que me permita publicar eso, será que se puede introducir al estándar. Entonces, con toda la comunidad se ve si hay alguien más, por ejemplo, de otro país que también esté necesitando publicar esa información, se estandariza y se incorpora eso al estándar en un proceso de revisión, ¿verdad? Pero además de compartir cómo estructurizar la información, esto también nos da la posibilidad de compartir experiencias sobre cómo funcionan las compras públicas en otros lados y qué se puede mejorar, ¿verdad? O qué se puede compartir de lo que nosotros hacemos bien a otros países. Después también, como les mencionaba, el estándar está documentado y tiene una guía sobre cómo publicar los datos y también cómo usar. Y lo que les mencionaba es que los datos también son mucho más fácilmente de comparar que si se publicaran en un estándar o sin ningún estándar, mejor dicho. Pero bueno, ya sabemos que hay muchísimos datos, ahora la pregunta es dónde están esos datos, ¿verdad? Acá también quiero aclarar bien que nosotros desde Open Contracting Partnership no somos nosotros los que publicamos los datos, sino que cada país cada entidad dentro de cada país es la que se encarga de publicar sus datos en su propio sitio web. Y esto puede ser a través de APIs de datos o puede ser servidores de archivos, portales de datos abiertos. Pero lo que sí tratamos siempre desde Open Contracting Partnership es que tratamos de documentar todos los países en los que se está publicando la información. ¿Y cómo lo documentamos? De diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Kingfisher Collect. Esta herramienta es básicamente un código en Python con la cual se pueden descargar los datos OCDS de todos los países que al menos nosotros sabemos que implementan. Es de código abierto también y la documentación la pueden encontrar en este sitio. Creo que puedo compartir el enlace a esta presentación, así tienen todos los enlaces si están interesados. Pero básicamente, a ver si ahora acá, en esta documentación pueden ver cómo se usa, cómo se instala y también pueden ver acá se llama Spider porque por el framework que usamos para escribir, pero acá pueden ver todos los países que publican datos y básicamente hay un código por cada país para la descarga de esos datos y acá pueden ver la listita de la cantidad de países que hay. Después también tenemos un mapa de publicadores, que es el que les mostraba en la presentación al principio, pero sería esto básicamente, que acá podemos marcar todos los que están usando el estándar. Debería cargar en un momento. Ahí está. Entonces acá podemos ver todos los países que publican el estándar. Paraguay publica también, como por eso les mostraba los ejemplos. Los ejemplos que les mostré son ejemplos reales, ambos, tanto el PDF como el JSON que les mostré de Paraguay son ejemplos reales. Entonces acá pueden ver todos los países que están publicando. También hay una herramienta muy interesante que no fue hecha por nosotros, sino por otra empresa de que se dedica también a datos, que básicamente permite descargar también los datos de todos los países. Acá pueden ver la lista de todos los países y permite descargar los datos en diferentes formatos. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, obviamente también está Paraguay, pero cualquiera, por ejemplo, si entro a Argentina, que en este caso es Argentina, pero es un ministerio de vialidad, acá me permite descargar los datos por ejemplo, un dump de una base de datos Postgres, en BigQuery, en CSV o en Excel, por ejemplo, o en un SQLite inclusive. Entonces esta herramienta está bastante interesante como para descargar los datos y empezar a usarlos ya de una vez. Y próximamente sí, desde Open Contracting Partnership también vamos a estar lanzando una herramienta que se llama el Data Registry, donde ahí sí vamos a tener de vuelta la lista de todos los publicadores, pero además poniendo información
sobre qué información están publicando los países y también con el enlace directo para descargar los datos en JSON y también en Excel, para hacer que sea aún más fácil encontrar la información en un solo lugar de todos los países que publican sus datos en este formato. Y si están interesados específicamente en los datos de Paraguay, Paraguay publica sus datos en dos formatos a través de su API, que pueden encontrar, este es el enlace acá, y también publica la información como descargas masivas, es decir, los datos completos con todos los campos de datos que pueden tener a través de archivos CSV en esta otra URL. Entonces, para recapitular e ir cerrando también en honor al tiempo, creo que tenía media hora nomás, me estoy pasando un poquito. Lo que quiero dejarles, digamos, como reflexión de esta charla es que los datos abiertos, estamos de acuerdo que son los datos que pueden ser reutilizados libremente, pero idealmente esta reutilización debe ser lo más fácil posible. Es decir, no tenemos que quedarnos solamente en publicar los datos por publicar, sino que cuando publicamos los datos deberíamos hacerlo en un formato que ya asegure que van a ser usados, porque publicar por publicar no nos sirve de nada. Un dato realmente es útil cuando está siendo utilizado. Entonces, si queremos hacer bien, tenemos que publicar, pero asegurando que realmente sea fácil para la gente que pueda usar. Y si eso conlleva, por ejemplo, si estamos en el sector público y eso conlleva primero, antes de publicar los datos, preguntarle a la gente qué necesita, eso es lo ideal, ¿verdad? Preguntarle a la comunidad, a los posibles usuarios qué datos es lo que necesitan y después, en base a eso, hacer una publicación. Eso es el escenario ideal. Después, si nosotros no somos gobierno, nosotros somos en sociedad civil que queremos usar datos, ¿verdad? Sabemos que tenemos nuestro portal de acceso a la información pública, entonces ahí también es importante que cuando nosotros hagamos nuestros pedidos de información, ya pongamos bien en claro, puede ser que no nos hagan caso también, ¿verdad? Pero al menos sí solicitemos ya en un formato que para nosotros nos va a servir más. Entonces podemos decir, necesito los datos de tal cosa en un archivo Excel o en un archivo CSV, para que a nosotros después nos sea más fácil de reutilizar. De ahí a que nos den en ese formato es otra cosa, pero por lo menos vamos a estar pidiendo bien. Después, si encontramos ya un dato que esté público y sabemos que estos datos se están publicando bajo un estándar, antes de querer ir y saltar y usar la información, tomémonos el tiempo de leer la documentación, leer el diccionario de datos para poder después hacer los análisis o las herramientas que nosotros queramos construir sobre esos datos para asegurarnos que realmente tengan sentido tanto en nuestros análisis como en nuestras aplicaciones. Después, como les mostré, como estuvimos viendo, implementar y usar un estándar de datos tiene un montón de beneficios y también, como vimos, se están publicando datos de todo el mundo prácticamente, entonces hay muchísimo potencial del uso que se puedan dar a estos datos. Y entonces, finalmente, si ustedes están interesados en empezar a usar estos datos, a publicar, o si hay alguien del gobierno por acá y están interesados en publicar sus datos, nos pueden escribir. Nosotros tenemos una mesa de ayuda que es totalmente gratuita, que está abierta para responder cualquier consulta que se tengan sobre el estándar, tanto para publicar los datos o para usar los datos. Entonces pueden escribirnos a este correo que es el data@opencontracting.org, o también me pueden escribir a mí y para conversar más. Entonces, ilishimchuk@opencontracting.org, me pueden escribir sin ningún problema si tienen más preguntas o dudas, o ya tienen un proyecto en mente y quieren tener más información al respecto. También estamos súper abiertos a ayudarles en lo que puedan necesitar. Entonces, con eso voy a pausar acá y ver si hay alguna pregunta sobre todo esto, si algo no quedó claro. Muchísimas gracias, Joana. Genial, súper. Ahí hay unas cuantas preguntas. Hay una pregunta que había visto. Y yo también tengo un montón de preguntas, así que, pero primero vamos a hacer la pregunta del público ahora. Pilar Cabrera, ahí de Civilab, preguntó: ¿qué institución debería publicar los datos y quién controla qué se están publicando y los que estén haciendo en tiempo y lo estén haciendo en tiempo y forma? Bueno, a nivel de datos de contrataciones, en Paraguay al menos tenemos la DNCP, que es la que, digamos, una de las entidades encargadas de manejar los procesos de contratación a nivel país. La DNCP ya publica sus datos en este formato de datos abiertos y usando este estándar.
A nivel general, ¿qué institución pública debería publicar sus datos en general? Yo creo que todas las instituciones públicas deberían, y para eso tenemos lo que es la ley de acceso a la información pública, que básicamente dice que toda la información pública debe ser pública, ¿verdad? Entonces todas las instituciones deberían publicar los datos que se puedan compartir con el público, deberían estar publicados. Ahora, ¿quién controla qué se está publicando y qué lo están haciendo en tiempo y forma? Eso también ya depende de cada país, ¿verdad? De cuál es la entidad ahí que se encarga de fiscalizar si efectivamente se están publicando lo que se debe publicar o no. Y eso ya vimos realmente que pasa mucho acá en Paraguay, que hacemos un pedido de acceso a la información y según la ley, la entidad pública tiene 15 días para responder. Y si no responden, ahí pueden pasar otras medidas, pero en la práctica eso normalmente no ocurre. Pasa el pedido y no se responde y no pasa nada, ahora lastimosamente. Pero si es solamente datos de contrataciones, felizmente la DNCP publica ya toda la información de todas las compras públicas del país usando este formato, desde las contrataciones públicas del 2010 hasta la actualidad. Igual yo sé que hay ciertas contrataciones que son, por ejemplo, las que hacen las municipalidades, que son más pequeñas, que de repente no pasan por la DNCP, u otro tipo de contrataciones que por ley no pasan por la DNCP. Eso también sería ideal que igual se publique, pero no siempre se hace, ¿verdad? Pero decir de que se debería, se debería. En otros países también, bueno, en Paraguay normalmente hay una sola organización o dirección que hace esto, pero en otros países normalmente es descentralizado y lo hacen, por ejemplo, por ayuntamientos, por distrito, por departamentos. Entonces, uno piensa en países, pero también normalmente este estándar lo utilizan en las ciudades, los departamentos y todos los que publican contrataciones públicas y como para complementar. Exactamente. Eh, Ángel preguntó, este es un formato, pero ¿existen otros formatos relacionados a contrataciones públicas en el mundo? O sea, de su tipo. Este realmente es el único estándar que existe sobre contrataciones públicas. No existe otro estándar. Yo diría que por suerte, porque si tenemos varios estándares para publicar lo mismo, al final no es de vuelta tan estandarizado, ¿verdad? Entonces, digamos que por suerte, en materia de datos de contrataciones públicas, hasta donde yo sé, este es el único estándar que existe. Sí hay estándares para otro tipo de información. En, por ejemplo, la información de, en, de la estructura dentro de la entidad pública, por ejemplo, el, digamos, no sería el gerente, pero bueno, quién sería la cabeza de la institución pública, y luego cada uno de los puestos que hay dentro de las instituciones públicas, hay también un estándar que define cómo se publica esa información. Hay un estándar también que es bastante nuevo y está relacionado más o menos a las contrataciones públicas, que es el estándar sobre beneficiarios finales, que básicamente es publicar la lista de quiénes son, digamos que los dueños o los que tienen acciones dentro de las empresas, y este estándar define cómo publicar esa información, que realmente es súper interesante porque ahí realmente se pueden ver a dónde se va el dinero que muchas veces ganan empresas que son obviamente privadas y que no sabemos quiénes están detrás. Entonces ese estándar también es otro que está relacionado a las compras públicas, pero, no, pero es otra cosa, ¿verdad? Y así hay también muchos otros estándares de datos, pero que son relacionados a otros temas, no de compras públicas en sí. Buenísimo. ¿Hay otras preguntas? Micrófono abierto ahí para el que no se animó. Yo tengo una pregunta, soy Seba. Sí, hola Seba. Em, ¿Podrías contar un resumen de un día normal en Open Contracting Partnership? Sí, Llega a las 9, abrís tu compu y ¿qué haces? sí. Obviamente esta es una organización internacional que está basada en Washington, pero hay unos cuantos del equipo que están en Washington. El resto del equipo estamos dispersos por todo el mundo, entonces obviamente todos trabajamos de forma remota.
yo trabajo desde mi casa, la empresa, digamos, desde OCP nos dan la posibilidad de que podamos irnos ahí a, por ejemplo, de que podamos irnos a un coworking o un espacio así o alquilar una oficina. En mi caso, yo prefiero quedarme en mi casa. Entonces, sí, efectivamente mi horario de trabajo empieza a las 9. Depende del día. Por ejemplo, los lunes tenemos llamadas que son como somos un equipo remoto, es importante que nos estemos hablando. Entonces, por ejemplo, los lunes tenemos la llamada de check-in de los lunes, donde se conecta todo el equipo y cada uno dice qué es lo que va a estar haciendo en la semana y en qué estuvo trabajando también el resto en qué está, que son las 3 cosas que va a hacer en la semana y qué estuvo haciendo y cosas así, ¿verdad? Entonces ahí todo el equipo puede conversar y estamos todos conectados. Eso, por ejemplo, son los lunes. Después, durante la semana, pues, se pueden haber muchas llamadas o pocas llamadas, dependiendo del día, pero básicamente, a ver, realmente cambia mucho mi día a día y por eso también es bastante divertido. Y yo dentro de la organización estoy metida en varias cosas. Por un lado, me encargo de mantener y hacer y mejorar las herramientas de software que existen. Obviamente, pues soy ingeniero en informática, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas, por ejemplo, Kingfisher Collect que les mencionaba, tengo que mantener o mejorar las herramientas que hay. Entonces, eso es parte de mi trabajo, que puede ser que un día esté programando. Pero también otra parte de mi trabajo es, por ejemplo, en mantener el estándar mismo, el estándar que le estaba mencionando, en hacer mejoras o trabajar con los países alrededor del mundo para ver qué necesitan publicar o los usuarios que están queriendo usar los datos, entonces hablar con ellos para ver qué necesitan, ayudarles con eso y, por ejemplo, si nos damos cuenta que esto le falta al estándar, entonces trabajar en cómo podemos hacer, digamos, la parte de análisis de cómo podemos integrar esa información al estándar y también a ver si esta información se usa en este país, en este otro país, tener llamadas con diferentes países en el cual se está trabajando para implementar el estándar o publicar sus datos, darle guías sobre cuáles son las mejores prácticas o incluso hay veces que ayudarles con el proceso de publicación mismo. Entonces ese es el otro aspecto. Tenemos ahí puede ser que un día esté programando, puede ser que un día esté haciendo cosas relacionadas al estándar, puede ser que un día esté hablando con un país de acá de Latinoamérica o puede ser que esté hablando con un país de allá de África, por ejemplo. O puede ser que esté dando entrenamientos, así como este, pero para otros países sobre diferentes cosas, ya sean relacionadas al estándar o a la publicación de los datos. Entonces, más o menos, esos son los tipos de actividades que puedo tener en un día normal o en una semana y es lo que normalmente hago desde acá. Si respondo tu Buenísimo, pregunta. súper interesante, sí, sí, sí. Sí. Muchísimas Yo, gracias. yo tengo Dale. una pregunta. Mucho se habla del impacto que tiene siempre los datos abiertos y más allá de publicar los datos, obviamente me imagino que hay una forma de medir la cantidad de hits que tienen los web services y demás. En cuanto a eso, Paraguay y Latinoamérica, ¿cómo, o sea, y el mundo, cómo están con relación al uso de estos sistemas que están publicándose? Sí, yo sé que, digamos, la NSP traquea la cantidad de usuarios de su API, por ejemplo. De hecho, cuando tiene que procesar la API acá de Paraguay, tiene que registrarse, entonces de esa manera traquean los usos. Pero también nosotros, desde Open Contracting, también tratamos de registrar, ya sea en los casos de éxito que se tuvo al momento de usar los datos de que se publican sobre contrataciones públicas y también por ejemplo, si sabemos que hay un actor que está usando los datos porque se comunica con nosotros, también nosotros registramos eso, digamos, para tener al menos las métricas. Y realmente hay que decir que comparando Paraguay con otros países, en Paraguay tenemos muchísimos usuarios de datos, ¿verdad? Tenemos muchísimas herramientas que se hicieron acá en Paraguay usando los datos de contrataciones y espero que hayan aún más todavía. Y a nivel de la información que se publica también, a nivel de la cantidad de datos que se publican en Paraguay, también cubre muchísima información. Y siempre, y ahí también yo siempre me pongo bastante orgullosa porque siempre en las conversaciones, como trabajo en una organización internacional, al menos siempre Paraguay ahí está como en el top, digamos, de que se publican bien, al menos se publican, ¿verdad? Ahora que las contrataciones o que lo que se esté comprando esté bien o mal es otra cuestión, ¿verdad?
pero al menos de que la información está ahí, está ahí. Digamos, somos transparentemente corruptos, como a veces podemos decir, ¿verdad? Entonces, eso también hay veces y a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Que Paraguay, por ejemplo, en este sentido, sí está súper bien comparado con el resto del mundo. Entonces, eso es algo también que destacar. No sé si eso responde a tu pregunta, Rodri, pero nosotros desde SP, de hecho que acá en la página, creo que ya no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Pero desde la página, una de las secciones de la página web es Impact, que básicamente es todas las historias de impacto que se dieron con el uso de datos abiertos. Entonces ahí pueden entrar y leer todas las historias de los diferentes países del mundo en el cual el uso de los datos de contrataciones cambió algo, ¿verdad? Mejoró, por ejemplo, tenemos historias de que se mejoró en las compras de meriendas escolar en escuelas de Colombia o en cuando fue la pandemia, por ejemplo, en cómo se empezaron a comprar medicinas o cómo se empezaron a comprar mejor medicamentos cuando se empezaron a analizar cómo estaba funcionando la compra de ese tipo de cosas. Y así un montón de historias más que le puedo dejar el link acá si están interesados. Ahí pueden tener, si quieren leer más sobre cómo realmente sirve publicar la información y no es solamente que esté ahí y que nadie lo vea. Podemos ver que cuando realmente se publican y se publica bien, se pueden usar y de ahí se puede generar el impacto que es realmente la finalidad que tienen publicar los datos. Y un caso que es bastante exitoso acá en Paraguay fue con una organización que se llama Reacción, que ellos son una organización de Ciudad del Este que monitorea los fondos del FONACIDE en el uso por las escuelas. Primeramente lo hicieron solamente para algunas ciudades de Alto Paraná, incluyendo Ciudad del Este, pero ahora lo van a hacer también para el resto del país, gracias a que ahora la DNCP incorporó en sus sistemas y también en la información de los datos abiertos que publica para qué escuela va cada uno de los ítems que se quieren comprar usando este fondo FONACIE. Entonces ahí también, por ejemplo, es otra historia de éxito y también es otra cosa importante que es que se está publicando esa información pensando ya que alguien quiere usar eso, ¿verdad? Se vio que esta organización Reacción necesitaba hacer el monitoreo de dónde se iban los fondos, necesitaba saber a cada uno de los ítems que se estaban comprando a qué escuela iba para que ellos puedan ir a las escuelas y monitorear si efectivamente se estaba cumpliendo o no. Entonces había una falta específica de información y la NSP decidió incorporar eso a sus sistemas y también publicar esos datos y ahí ahora para Reacción ellos ya monitoreaban antes pero con un montón de trabajo manual porque tenían que básicamente entrar de contrato por contrato a ver si ahí en algún lado de la descripción decía a qué escuela iba y ahora ya le van a poder hacer eso de manera automática. Buenísimo. ¿Alguien más se anima a una pregunta? Bueno, ya estamos, entonces, estupendo, buenísimo, Joana. Gracias por la presentación y gracias por haber formado parte del primer GiroTalk abierto a todo público. Les queremos pedir a las personas que participaron, a todas les mandamos un mail, que si es que tienen a una persona o a alguien, a un conocido, a una persona que sería interesante, invitarle para que pueda hablar y dar una charla. El tema tiene que ser relacionado a tecnología, innovación y emprendimientos, puede ser algo relacionado a esos tres temas. Y nos avisan, ¿verdad? Nos escriban a hola@girolabs, responden el email que le mandamos y nosotros vamos a ver de contactarle y de generar el espacio para que otros también puedan escucharles, ¿verdad? Entonces, eso va a sumar muchísimo para nosotros, ¿verdad? Y gracias, Joana, por tomarte tu tiempo para, obviamente, para responder las preguntas, para preparar la presentación y bueno, excelente como siempre, ¿verdad? No, muchísimas Entonces, gracias a ustedes por invitarme y ahí voy a estar atenta a los siguientes GiroTalks. buenísimo, gracias. Bueno, y le decimos que nos sigan en las redes como para que puedan enterarse de los siguientes eventos que vamos a tener y bueno, muchísimas gracias a los que pueden participar. Ya estamos, gente. Muchísimas gracias al equipo de GeoLabs también que hizo el aguante, Nico, Ángel y todos que estuvieron organizando Mata. Gracias, Rodri. Ya estamos. Nos vemos el próximo.
mes seguramente. Chau, chau.